Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Vamos a terminar el día de hoy la última partecita que me quedaba de la clase anterior, ¿sí? Para poder continuar. No sé si allá es el frío que hace acá, pero está terrible. Tengo la mano helada. Vamos a hablar de los diferentes tipos específicos de auditoría. Sí, en este caso vamos a comenzar con lo que es la auditoría médica de terreno, ¿sí? Que como su nombre en realidad nos indica, ¿sí? El auditor acá se mueve al terreno donde se brinda la atención, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es una unidad funcional, ¿sí? Un equipo, una sección, digamos, dentro del Departamento de Auditoría Médica, que fue creada con un propósito bastante claro, el tema de prevenir problemas económicos y obviamente problemas legales que puedan surgir obviamente de la forma que se registran y en la forma en que se manejan los datos médicos de los pacientes que han sido atendidos en esas entidades, ¿sí? En este caso, en la auditoría médica de terreno, hay una función muy clave, ¿sí? Con respecto a los profesionales, en realidad, de esta unidad, le corresponde todo lo que es el control directo de los pacientes internados, ¿sí? Que eso es lo que hace una auditoría de terreno, ¿sí? Porque ocurre mientras que el paciente está recibiendo esa atención. ¿Y qué se evalúa en esa auditoría de terreno en sí? En realidad, se evalúa si se hicieron los estudios, si se hicieron los tratamientos a tiempo, si está dando resultado, si el paciente está internado o fue internado en el tiempo justo, con el tiempo necesario, ¿sí? También con respecto a los consumos, los medicamentos, los insumos, cualquier otro recurso que se estén utilizando, si son los adecuados, si están justificados, y si la historia clínica del paciente internado está completa correctamente día a día, ¿sí? También el auditor de terreno tiene otra oportunidad que es única, el tema de recoger la opinión del propio paciente, ¿sí? Que es una información que es muy valiosa y que puede usarse para crear una encuesta, digamos, de satisfacción del usuario, ¿sí? Que es vital para tener una perspectiva del cliente del servicio, ¿sí? Y si el auditor de terreno, en este caso, detecta alguna observación o alguna inconsistencia, debe ser comunicada a las jerarquías. En realidad, en primera instancia, al médico tratante, ¿sí? El profesional, digamos, que está a cargo de ese paciente, ¿sí? Luego se informa al jefe médico del sector, o sea, el superior del médico tratante, y a la auditoría médica del prestador, o sea, el equipo de auditoría interna del hospital o la clínica donde está internado ese paciente. ¿Sí? Bien. Otra cosa, el médico auditor de terreno no puede otorgar el alta hospitalaria de ningún paciente, que eso es clave. Su rol del auditor, ¿cuál va a ser? Supervisión y recomendación, no decisiones clínicas directas sobre el paciente. Eso es una decisión del médico tratante. ¿Sí? ¿Bien? Eso también para que quede claro. ¿Sí? También otra cosa, el auditor de terreno, ¿sí? No puede revisar a los pacientes. Generalmente, ¿qué hace? Se enfoca en aquellos casos que suelen generar más riesgo o más costo. Esas son algunas de las prioridades. Por ejemplo, el paciente con internaciones prolongadas, ¿sí? Aquel paciente que lleva mucho tiempo internado, que se busca justificar por qué sigue internado. Por ejemplo, un paciente que hace 20 días que está internado por una neumonía, ¿sí? Que según las guías debería resolverse esa neumonía entre los 7 y los 10 días. Entonces, el auditor sí puede revisar si hay complicaciones, si el tratamiento es correcto, si hay demoras por ahí injustificadas con respecto a su alta, ¿sí? Después, el paciente en áreas de cuidados críticos,
como cuidados o como la unidad de terapia intensiva, la UTI, ¿sí? O las unidades coronarias, por ejemplo, donde por ahí los costos son muy altos, ¿sí? Y la situación clínica es muy compleja, ahí puede intervenir el auditor. Por ejemplo, un paciente en coma en la UTI, en la unidad de terapia intensiva. El auditor, ¿qué puede hacer? Puede revisar ¿cómo decir? La pertinencia de todos esos estudios, de todas esas medicaciones y los procedimientos que se realizan. ¿Sí? También, por ejemplo, con los pacientes que son sometidos a prestaciones de alta complejidad, cirugías mayores, trasplantes, ¿sí? El auditor ahí, ¿qué hace? Revisa que todos esos estudios que se realizaron, también si la indicación es la correcta, si se justifica todos los materiales de esos altos costos. También con respecto a los pacientes sometidos a tratamientos no convencionales o tratamientos de altos costos, que ahí hablamos de lo que son terapias experimentales, medicamentos por ahí muy caros, por ejemplo, esos pacientes con cáncer. ¿Sí? Pacientes con cáncer que se les indica una droga biológica que es muy costosa y que es nueva. ¿Qué va a hacer el auditor? Verifica si el diagnóstico justifica el uso de esa droga. ¿Sí? Después con el tema de las reinternaciones. ¿Sí? El paciente que vuelve a internarse poco tiempo después de haber sido dado de alta. ¿Sí? Por la misma patología o por otra patología relacionada, que eso puede indicar en realidad fallas en el tratamiento o fallas en el alta. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que fue dado de alta por una insuficiencia cardíaca y a los 3 días lo vuelven a internar con los mismos síntomas. ¿Qué puede hacer el auditor de terreno en este caso? Revisar la historia clínica, ¿sí? De esa primera internación y revisar el informe de alta para ver si hubo alguna omisión o hubo un alta prematuramente. ¿Sí? Bien. Después tenemos también dentro de lo que es la auditoría médica de terreno, el informe de esa auditoría médica de terreno. ¿Sí? Que ustedes tienen un formulario como ejemplo, si yo no me equivoco. ¿Sí? Eso permite ver, ¿sí? De forma bastante práctica qué tipo de información se recopila y se evalúa en ese lugar. Entonces vamos a nombrar algunos campos, digamos, clave que se solicitan en ese informe. Lo primero que se va a solicitar son los datos del beneficiario, todo lo que sería la identificación completa de ese paciente, hablamos de nombre, DNI, número de beneficiario, plan, sexo, edad, domicilio, ¿sí? Que son datos que corresponden a la identificación, que deben ser correctos. Luego tenemos todo lo que son los datos de internación, ¿sí? La ubicación, ¿a qué se refiere? A la unidad, a la habitación, a la cama, para poder localizar a ese paciente. También el número de la historia clínica, ¿sí? El motivo de ingreso, o sea, el paciente fue internado por, ¿cuál es el motivo? El nombre, del médico tratante, el profesional responsable. También lo que es la fecha de internación, eso sirve para el control de tiempos, obviamente. Después también el tipo de médico, si es el médico de cabecera, si fue el médico de urgencia, si fue un médico privado, ¿sí? Para entender el tipo de atención. Después también se coloca el tipo de internación, si fue una urgencia o fue una internación por ahí programada, ¿sí? Y si el paciente fue reinternado, si está bien, reinternado, ¿por qué? ¿Sí? Si es la misma internación, por la misma patología, perdón, o por diferente patología. Esos son puntos de prioridades que debemos tener. Bien, también tenemos todo lo que es la descripción de la patología y la sintomatología de ese ingreso, ¿sí? Ahí el auditor que hace anota los detalles, digamos, clínicos que justifiquen esa internación, si hubo alguna
medida inmediata al ingreso, algún tratamiento de urgencia, también lo va a anotar. Después va a anotar todo lo que son los estudios solicitados, puede haber estudios de laboratorio, de imágenes, ¿sí? Cualquier tipo de estudio se detalla, ¿sí? También la medicación indicada, los fármacos que se le están dando a ese paciente, la historia clínica, ¿sí? El diagnóstico, bien. También se puede solicitar las interconsultas, o sea, opiniones de otros especialistas y cuáles son las opiniones de esos otros especialistas, ¿sí? Después se anota lo que son los detalles de terapias o estudios por ahí más complejos, tratamientos específicos, estudios especializados, si es que lo hay, ¿sí? También se hace una evaluación de la historia clínica día a día, ¿sí? Un resumen, digamos, de la evolución de ese paciente en los primeros días y los días subsiguientes, ¿sí? Que eso en realidad se llama nota de evolución, ¿sí? También lo que es el estado actual, las condiciones del paciente en el momento de la auditoría, si ha mejorado, si se ha estabilizado, si se ha agravado, ¿sí? Todo lo que es seguimiento y control, si el seguimiento médico, digamos, es el adecuado, si hubo cirugía, se coloca lo que es la fecha, la descripción de ese procedimiento, el estado pre y postoperatorio, también si estuvo en terapia intensiva, si fue oportuno, si fue tardío, el tiempo de estancia de ese paciente, ¿sí? Después se anota todo lo que es la evaluación del tiempo de internación, si fue suficiente, si fue prolongada, si fue insuficiente, y obviamente que se anota si, por ejemplo, tuvo una cirugía, si hubo algún tipo de complicación. Por último, ¿qué se va a anotar? El egreso y el estado al egreso, ¿sí? Si ya fue dado de alta y en qué condiciones, ¿sí? Recuperado, fallecido, lo que fuera, ¿sí? Y acá también se destaca si, por ejemplo, el fallecimiento fue temprano, fue tan tardío, que eso es un indicador de la calidad. Después también en ese informe va a estar las conclusiones, ¿sí? Donde el auditor va a resumir todos esos hallazgos principales y tenemos todo lo que son también los débitos a efectuar, ¿sí? Que aquí es algo de forma muy concisa, donde el auditor puede señalar las partidas, ¿sí? Que según obviamente su criterio, no deberían ser facturadas o tienen algún tipo de problema. Obviamente que todo informe que haga el auditor va a tener la fecha de la auditoría, eh, perdón, me dan un segundo, mañana tengo una cirugía y me está escribiendo el médico. ¿Me dan un segundo que le contesto? Mañana a las 10 de la mañana me tengo que internar, chicos. Un segundito, ahí regreso, estoy acá igual. Ahí está. Bien, no, porque el médico me había dicho al miércoles al mediodía, pero no me había dado la hora, no sabía al mediodía si para él a la 1 de la tarde, a las 11:30 o las 12, ahora me dice que a las 10 de la mañana, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, entonces acuérdense, como les dije recién, el tema de los informes tiene que estar obviamente como todo,
Hola. Disculpa, ¿qué tal? Sí, Hago una consulta. ¿La hola, auditoría Lía. cada cuánto se hace? Hola, ¿cada un mes? De- ¿Cada cuánto? sí, depende primero de la obra social, ¿sí? Que mande a hacer la auditoría y de las clínicas. Algunas son hasta cada 6 meses, 2 veces al año. Dos Otras veces por al año. ahí las hacen un poco más seguido. Si ven, en realidad si notan algún tipo de inconsistencia, ¿viste? Te la mandan seguidito. Ya cuando te la mandan seguidito es como que tenés que abrir los ojitos. Algo Ujú. pasa. Algo está pasando. Perfecto. Por ejemplo, a ver, nosotros que vamos a estar en la parte de administración, ¿sí? Sí, constantemente. A ver, tenemos algún error con la facturación, lo más seguro que nos manden auditoría más seguido. Por eso tenemos que estar también muy atentos a esas cosas, pero va a depender también de la institución y de la obra social. ¿Sí? Mayormente son 2 veces al año, 3 exageradamente. Ya si muchas más veces ahí hay que abrir los ojos de que algo puede estar pasando. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que es auditoría compartida, ¿sí? Que, a ver, para definir conceptos. A ver, imaginen esto como una reunión de consolidación, ¿sí? O una mesa de diálogo entre dos partes claves. Una, el médico auditor en la entidad financiadora, ¿sí? Por ejemplo, el auditor, como dije recién, de las obras sociales o de la prepaga, que paga por los servicios, y el médico auditor del prestador, o sea, el auditor del hospital o de la clínica o del sanatorio que brindó los servicios y facturó. ¿Sí? Entonces, imagínenselo como una mesa de diálogo o, como le dije recién, una reunión de consolidación entre ese auditor de la entidad financiadora y el médico auditor del prestador. ¿Sí? El objetivo de esa reunión, ¿cuál va a ser? Analizar las diferencias que surgieron de la auditoría de facturación, ¿sí? Que ya hizo la entidad financiadora, y eh, también limar, por decirlo de alguna manera, diferencias y llegar a resultados que van a ser mutuamente convenientes sobre esas prestaciones que fueron brindadas a pacientes. ¿Sí? Hay fundamentos para ese acuerdo. Para que esa auditoría compartida, digamos, funcione, es crucial que haya un espíritu de colaboración, ¿sí? Entre ambos. ¿Sí? Deben tener capacidad ambos de decisión, ambas partes deben tener la autoridad para tomar acuerdos, ¿sí? Debe ser un ambiente de cooperación, no un ambiente de confrontación, mutua colaboración y mutua confianza, ¿sí? También debe haber buena fe, actuar con honestidad, actuar con transparencia de ambas partes. Y después estar dispuesto a ceder en algunos puntos para poder llegar a un acuerdo. Por ejemplo, a ver, para que se entienda por ahí un poquito mejor, vamos a hacerlo con un ejemplo. La auditoría inicial de la obra social puede haber debitado, o sea, rechazado el pago de, por ejemplo, una resonancia magnética, porque no encontró la justificación clínica clara en la historia clínica. ¿Sí? Entonces, en la auditoría compartida, el médico auditor, por ejemplo, del hospital, ¿sí? Puede presentar un informe adicional o una explicación del médico tratante que justifique la necesidad de ese estudio, buscando que la obra social acepte el pago de ese estudio. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Bien? Y para que todo ese proceso sea formal y sea efectivo, se debe cumplir con ciertas condiciones. Primero que nada, que haya un pedido formal del prestador, o sea, el hospital, la clínica, el sanatorio, es quien inicia ese proceso.
No es algo que la obra social imponga, sino que el prestador solicita revisar esos débitos. ¿Sí? También se debe especificar el mes de la prestación que se quiere discutir, el monto total de ese débito en cuestión, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, solicitamos auditoría compartida para los débitos del mes de marzo que ascienden a X pesos. ¿Bien? Bien. No, pensé que era otra vez el médico. Digo, no, otra vez no. ¿Ok? También el tema de la comunicación con antelación. ¿Sí? La entidad prestadora, ya sea hospital, sanatorio, clínica, etcétera, debe ser informada con suficiente tiempo para que pueda reunir toda la documentación que va a ser necesaria para ese paciente o ese débito y demás. Eso evita demoras, eso facilita también el tema de la revisión. No es que te va a pedir una auditoría compartida de un día para el otro, sino que con tiempo. ¿Sí? Por eso se fija el día, se fija la fecha de común acuerdo. ¿Sí? Ambas partes deben ponerse de acuerdo en el momento que va a ser la reunión, para que haya disponibilidad, obviamente. ¿Sí? Después, tiene que haber sido efectuada siempre por médicos auditores, o sea, independientemente de la naturaleza, digamos, específica de esos débitos, ¿sí? Ya sea administrativo, ya sea clínico, lo que sea, la reunión debe ser liderada por médicos auditores de cada lado, ¿sí? Porque son los que tienen el conocimiento integral de ese proceso, sí, de ese proceso médico y de ese proceso de facturación. ¿Sí? Y si es necesario, también pueden convocar a otro personal. Por ejemplo, los de facturación o los de archivo, que ahí entrarían ustedes, para por ahí aclarar alguna duda específica. ¿Sí? Obviamente que todo ese registro de cada débito se hace en una planilla de ajuste de facturación. ¿Sí? Es fundamental que cada débito que se discute, sea aceptado o sea rechazado, ¿no?, quede registrado en un documento oficial. ¿Sí? Que es una planilla que se denomina parteaguas de la discusión. ¿Sí? El contenido de esa planilla que debe indicar que es una refacturación de débito por medio de auditoría compartida. ¿Sí? Y también ahí se debe consignar si se devuelve o no algún documento original al prestador. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, en esa planilla, con el ejemplo que le di antes de la resonancia magnética, ¿qué se anota? Débito por resonancia magnética del paciente Pedrito Juan, ¿sí? Justificación presentada, informe médico del doctor Pérez, aceptado o rechazado, y se anota de documentación de vuelta, sí o no. ¿Sí? Luego viene todo lo que es la confección del acta de la auditoría esta médica compartida, que sería al finalizar esa reunión, se redacta un acta formal que resume todos los acuerdos alcanzados, las decisiones sobre cada débito o cualquier otro punto relevante. Esa acta es un documento legal que da validez a esos acuerdos. ¿Bien? Bien. Y otra cosa, la documentación esta resultante, ¿sí?, debe seguir un circuito administrativo interno de ambas entidades. Y es crucial que, por tratarse de una auditoría compartida, donde ya se ha llegado a un acuerdo, la información sea procesada en un plazo no mayor de 72 horas. Eso garantiza lo que es una agilidad y que el prestador reciba el pago de esos débitos aceptados sin ningún tipo de demora. ¿Bien? Y por último, tenemos auditoría de
prefacturación. ¿Sí? A ver, en este tipo de auditoría es un análisis preventivo, ¿sí? En realidad se realiza antes de que la factura final sea generada o enviada a las entidades financiadoras. ¿Sí? Es, digamos, un control, entre comillas, saliente del prestador. En realidad, a ver, es el análisis de las facturaciones a saliente. ¿Qué significa? Que el prestador, sea un hospital, una clínica o un sanatorio, revisa lo que va a facturar antes de enviarlo a la obra social o a la prepaga. ¿Sí? Obviamente que también esta auditoría de prefacturación tiene características que son claves. ¿Sí? Primero, todo lo que son los débitos pactados de antemano en facturas, si se trata, por ejemplo, de una factura ya generada, pero que no fue enviada, se pueden acordar los débitos, ¿sí? Montos a no pagar o a reducir antes de que la obra social los aplique. También están las modificaciones pactadas de antemano en prefacturas, por ejemplo, si es una prefactura, o sea, un borrador de la factura, se pueden hacer los cambios necesarios antes de que se convierta en una factura oficial, ¿sí? Y también tenemos todo lo que es el material de análisis fundamentalmente médico, que aunque es de facturación, en realidad la base del análisis sigue siendo la justificación médica de esas prestaciones. ¿Sí? Hay algunos casos por ahí típicos de análisis, ¿sí? Por ejemplo, que preguntan qué tipo de habitación, si fue individual, si fue una habitación compartida, para facturarla correspondientemente, según lo que le cubre el plan de ese paciente, ¿sí? También si hubo, por ejemplo, demoras injustificadas en la realización de algún estudio que afecte el tiempo de internación de ese paciente, ¿sí? O si se facturaron más estudios o procedimientos de los que realmente eran necesarios o eran justificados. ¿Sí? ¿Y cuáles son los beneficios de la prefacturación esta? Una liquidación con menos débitos. ¿Sí? Si se resuelven, digamos, todo lo que son los problemas de antemano, la factura llega más limpia a la obra social o a la prepaga con menos rechazos. ¿Sí? Después, una doble instancia de débito, o sea, permite una revisión interna del prestador antes de la auditoría externa. ¿Sí? También fomenta lo que es un diálogo por ahí más preventivo entre el auditor del prestador y el futuro auditor del financiador. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles van a ser los procesos y los participantes, digamos, de esta auditoría de prefacturación? Primero, se revisan, acuérdense, todos los posibles débitos antes de que se conviertan en un problema. ¿Quiénes van a participar? Médicos, administrativos, que ahí entrarían ustedes, y personal de contrataciones, que eso es clave, ¿sí? Ya que es un problema. El problema puede ser médico, donde necesitamos la justificación del médico. Puede ser un problema administrativo, colocamos, obviamente sin darnos cuenta, un código incorrecto, ¿sí? O, por ejemplo, puede ser que el servicio que se le brindó a ese paciente no esté cubierto por el convenio. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un hospital va a facturar una cirugía. En lo que es esta auditoría de prefacturación, el médico auditor de este hospital va a revisar la historia clínica. El administrativo, ¿qué va a hacer? Va a verificar los costos de facturación, los códigos, perdón, de facturación. ¿Sí? Y el especialista en contratos que va a asegurar que la cirugía esté cubierta por ese convenio con la obra social o la prepaga que tiene el paciente. Si se encuentra que falta, por ejemplo, la justificación de un insumo caro,
se va a corregir antes de que se envíe esa factura. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Este es un tipo de auditoría, la más tradicional, ¿sí? Que sería, que yo creo que no se lo coloqué ahí, pero también voy a dejar de compartirles, tenemos la auditoría de facturación, ¿sí? Que es el tipo de auditoría, como les dije recién, la más tradicional, se realiza una vez que el prestador ya ha enviado la factura a ese ente financiador, ¿sí? Que no me di cuenta de colocársela ahí. ¿Qué hace en realidad? La tarea es la revisión de la facturación proveniente de los prestadores asistenciales, ¿sí? En estas auditorías de facturación, ¿sí? El enfoque sigue siendo el aspecto médico de la facturación. ¿Está justificado este medicamento para este paciente? ¿Está justificado la cirugía para este paciente? Y todo eso se apoya en que en los informes de auditoría de terreno, ¿sí? Si los hubo o no los hubo, ¿sí? Es una auditoría que obviamente el auditor de facturación necesita el apoyo de los liquidadores o las liquidadoras, el personal administrativo que procesa todos esos pagos, o sea, ustedes, ¿sí? ¿Qué se hace? Se hace un análisis de la facturación, ¿sí? Se tiene como base la historia clínica y todo lo que son los valores pactados. O sea, se compara la factura con lo que dice la historia clínica y con los precios acordados en el contrato. ¿Sí? Después, si surgen débitos importantes, es el momento de solicitar una auditoría compartida, que lo vimos recién, ¿para qué? Para poder resolver esas diferencias. ¿Bien? Y después se tiene que asegurar que el proceso de auditoría y los débitos cumplan con la legislación vigente, ¿sí? Que es lo requerido por la resolución 650/97 o por cualquier otra normativa oficial, ¿sí? También se va a analizar si el costo de la atención es razonable, ¿sí? Si hay desviaciones por ahí importantes respecto a los estándares, ¿sí? Un costo muy elevado para un caso muy simple, por ejemplo, ¿sí? Y se evalúan todo lo que son los patrones de débito y las tendencias para identificar problemas por ahí que pueden ser recurrentes, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la metodología para el análisis de esa facturación? Todo lo que sería, digamos, el proceso operativo, ¿no? Más que nada. Primero que nada, debemos tener la recepción de la documentación, o sea, se recibe la factura, se recibe toda la documentación de respaldo de ese prestador, ¿sí? Se comprueba que esa documentación recibida coincida con los registros al ingreso de la mesa de entrada, en el punto de entrada de todos los documentos, que es la mesa de entrada. Bien, después se hace lo que sería una constatación de datos del prestador, ¿sí? Es un prestador contratado por nuestra entidad, ¿sí? Los montos de facturación coinciden con lo que está adjuntado, ¿sí? Entonces, si todo está bien, el sistema puede generar un número de control que el prestador va a utilizar para solicitar el pago, ¿sí? Después estaba la intervención del médico auditor, que es ahí donde el médico auditor realiza un análisis, revisa la justificación médica y tenemos lo que es la entrega a la liquidadora. Una vez que el médico, digamos, auditor, ha terminado su revisión, ¿sí?
entrega toda esa documentación a la liquidadora, justo con esa planilla de ajuste de facturación. Y en esto quiero que nos detengamos en cuál es la tarea de las liquidadoras. ¿Sí? Primero que nada, aplicar códigos de ajustes de facturación, o sea, usar códigos específicos para cada tipo de débito. ¿Sí? Por ejemplo, servicio no autorizado tiene un código, sin justificación médica tiene ese código, después debemos llevar a cabo los débitos, ¿sí? O sea, reflejar en el sistema, gracias, mija, los débitos indicados por los médicos auditores en lo que son las planillas de ajustes. Después tenemos que sellar cada hoja de la facturación para indicar que fue auditada. Y por último, realizar todos los ajustes correspondientes en las planillas, o sea, actualizar las planillas con esos montos finales. ¿Sí? Luego, ¿qué se realiza? Una vez que todo eso esté firmado por la responsable del área, ¿sí? Tanto ejemplares del informe como las planillas se archivan en lo que sería auditoría médica y también se envía al prestador, ¿sí? Ya sea prepaga o sea obra social. ¿Sí? Pues en realidad se hacen 3 ejemplares. El primero se archiva en auditoría médica, vamos a decirlo bien, el otro se envía al prestador y el tercero se envía a contaduría. ¿Para qué? Para que se proceda con el pago. ¿Sí? ¿Bien? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿O no? ¿Tienen alguna duda antes de seguir? No, ninguna duda. Bien, perfecto. Entonces vamos con la otra partecita de auditoría médica. Esta no es muy larga, así que tranqui. ¿Sí? Hemos estado por ahí explorando desde hace 2 clases, una clase en realidad, todo lo que tiene que ver con auditoría médica y administrativa. ¿Sí? Ahora nos vamos a centrar en algo por ahí un poco más concreto y más práctico, que son las normas de auditoría en una entidad financiadora específica. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es esa entidad que le estoy hablando? Son las obras sociales del personal de entidades deportivas y civiles, que se abrevia con la sigla que ustedes ven acá abajo, ¿sí? OSPEDIC, ¿sí? Esas normas nos indican qué se espera de la documentación que presentarán los prestadores para que sus servicios sean pagados. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de las normas de auditoría médica y administrativa, ¿sí? Las normas generales, ¿sí? Vamos a tratar de verlas una por una y por ahí dar algún ejemplo, comenzando por las consultas, que como dice ahí, eso se refiere a las visitas al médico en consultorio, ¿sí? Tenemos, por un lado, los profesionales fuera del centro propio de las entidades deportivas y civiles, ¿sí? Que ahí hablamos de obras sociales del personal de estas entidades. ¿Qué requisitos deben tener? Para que se les pague, deben presentar un comprobante o una autorización o un bono de consulta. ¿Sí? Es una documentación obligatoria el comprobante o el bono. Ese comprobante o bono debe tenerle el diagnóstico presuntivo, o sea, la razón por la que el paciente consulta. ¿Sí? Por ejemplo, una lumbalgia, vamos a suponer, o una cefalea. ¿Sí? Debe contener también la firma del beneficiario, ¿sí? Esa prueba de que el paciente recibió esa atención. Acuérdense el sello y la firma del profesional que brindó la atención,
la fecha de prestación, cuando se realizó esa consulta, ¿sí? Y si el sello no está, la firma debe ser manuscrita. ¿Sí? Bien. Hablamos de consulta en consultorio, se excluye acá todo lo que son las guardias, porque las guardias tienen sus propias reglas. ¿Sí? A ver, por ejemplo, un ejemplo de débito. Un médico factura 10 consultas. ¿Sí? Pero en el bono falta el diagnóstico presuntivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a hacer la obra social de personal de entidades deportivas y civiles? Las va a debitar. ¿Sí? Después tenemos todo lo que son los profesionales en centros médicos propios de estas entidades, ¿qué requisitos quieren o deben? En realidad deberán facturar indicando todo lo que son honorarios profesionales por consulta o por práctica, según el listado obviamente, y debe adjuntar un detalle firmado de lo que facturan, que eso simplifica todo lo que sería la facturación interna. ¿Sí? Por ejemplo, un médico de un centro de entidades deportivas y civiles adjunta un listado con 15 consultas clínicas, vamos a suponer 5 prácticas de control de presión con su firma. ¿Sí? Después están todas las normas con respecto a las prácticas, bueno, las prácticas de internaciones, cirugías y prótesis, comenzando por las prácticas que se refiere a estudios complementarios o procedimientos, que dice que todas las prácticas médicas y todos los estudios complementarios, o sea, ecografía, endoscopía, resonancia, etcétera, se debe acompañar del informe médico correspondiente. ¿Sí? Bien. Hay algunas excepciones donde no se exige informe, por ejemplo, para radiografías, para electrocardiogramas. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, a ver, se factura una ecografía abdominal, pero no se adjunta el informe del médico ecografista. ¿Sí? Entonces, la obra social de personas de entidades deportivas y civiles la debitará. ¿Sí? Y van a poner código de débito 18, falta informe de ecografía. Entonces vamos a tener que subir el informe de la ecografía. Después, con respecto a las internaciones, ¿sí? Se debe adjuntar el comprobante de autorización, ¿sí? O el número. Se debe adjuntar una copia de la historia clínica completa y se debe adjuntar la hoja de enfermería del paciente. ¿Sí? Además de todo eso, debe haber un detalle de todo lo facturado durante la internación. ¿Sí? Ejemplos de débito. Un hospital factura una internación de 5 días. ¿Sí? Pero solo adjunta la historia clínica de los primeros 3 días. O le falta la hoja de enfermería. Entonces la obra social, ¿qué va a hacer? Lo va a rechazar esos 5 días. Es más que obvio, ¿no? Después tenemos todo lo que es cirugías, que acá se debe adjuntar copia de la hoja de anestesia, copia también del protocolo quirúrgico, ¿sí? Que tanto la hoja de anestesia como lo que es el protocolo quirúrgico debe indicar la hora de inicio y el fin de esa cirugía, la firma, el sello de los profesionales. Además, que se adjunta el tema del consentimiento informado al paciente y se adjunta los resultados de anatomía patológica, ¿sí? Si es que se extrajo un tejido. Bien, por ejemplo, se factura una apendicectomía, ¿sí? Pero falta el protocolo quirúrgico, ¿sí? Donde en ese protocolo quirúrgico, ¿qué se describe? ¿Qué se hizo en la operación?
¿sí? Y hablemos si falta el consentimiento informado o no está firmado por el paciente ese consentimiento. Obviamente que la obra social, la prepaga, lo va a rechazar. ¿Sí? Después tenemos las prótesis. ¿Sí? Si es una cirugía donde se coloca una prótesis, como una prótesis de cadera, una stem, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el requisito para poder facturar? Adjuntar los stickers. ¿Se acuerda que habíamos hablado de los stickers de las prótesis? ¿Sí? Hay que adjuntar esos stickers originales de la prótesis, ¿sí? Que viene ya con el producto, ¿sí? Donde se identifica el lote. También se debe adjuntar, obviamente, el consentimiento informado específico para la prótesis, el certificado de implante, ¿sí? Que certifica, digamos, la colocación de ese implante, todo lo que son radiografías pre- y postquirúrgicas que van a demostrar la colocación. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a facturar una prótesis de rodilla, ¿sí? Pero no adjuntamos los stickers originales que identifican la prótesis, obviamente que la misma va a ser rechazada. Bien. Después tenemos normas vigentes con respecto al recupero del SUR, ¿sí? Que uno de los requisitos que tiene estas normas es para la auditoría, ¿sí? Todo lo que son las normas a seguir son las del Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas y acuérdense las exigidas también por el Sistema Único de Reintegro, el SUR, al momento de la prestación. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estas obras sociales de personas, del personal de entidades deportivas y civiles se rigen por estándares nacionales, o sea, el nomenclador, ¿sí? Y por las reglas para recuperar fondos del Estado, que sería por el Sistema Único de Reintegro, el SUR, ¿sí? O sea, el auditor debe usar esas referencias, ¿sí? Por ejemplo, si el nomenclador dice que un procedimiento tiene un costo X, ¿sí? X, vamos a poner cualquier costo, la obra social del personal de entidades deportivas y civiles auditará en base a ese valor, ¿sí? Después tenemos todo lo que es soporte magnético, que los requisitos es que junto con la factura en papel se debe adjuntar un soporte magnético, o sea, un archivo digital, que generalmente es un Excel, ¿sí? Con detalle de las prestaciones y el formato obviamente específico que exige esta obra social de entidades deportivas y civiles. ¿Sí? Entonces, a ver, un ejemplo, a ver, el prestador envía la factura en papel, ¿sí? Pero nos olvidamos nosotros de adjuntar o el CD o enviar este archivo Excel en detalle digital. También nos puede rechazar. Y otra cosa, tenemos libre deuda, que es para contratos, como dice ahí, especiales, como los capitados o lo que son las carteras físicas, que, a ver, si un hospital, una clínica, un sanatorio, tiene un contrato capitado, o sea, que recibe un monto fijo por paciente, ¿sí? Sin importar la prestación que haga, a eso se refiere a contrato capitado, debe presentar un libre deuda, ¿sí? Que va a demostrar que ha pagado a los profesionales o a los proveedores que forman parte de esa red, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere hacer en realidad esta obra social de entidades deportivas y civiles? Quiere asegurarse de que esta entidad, el hospital o quien fuera, al recibir un pago fijo, ¿sí? A su vez le está pagando a sus propios médicos, ¿sí? Bien, que eso también está bueno que se tenga en cuenta. Bien, ahora tenemos
causales del débito, ¿sí? A ver, vamos a dividir estas causales en realidad en dos categorías, en lo que es internación, cirugía, prácticas de alta complejidad y ambulatorios. Bien, vamos a empezar hablando de internación, cirugías, prácticas de alta complejidad, que aquí se concentran los débitos por falta de justificación o por falta de documentación en los servicios por ahí más complejos y más costosos. ¿Sí? Entonces, puede ser por falta de, por ejemplo, una constancia de autorización de la obra social de personal de entidades deportivas y civiles, ¿sí? De lo que es la orden de internación o de el pedido de prórroga, por ejemplo, un paciente que se interna por una neumonía, pero el hospital no solicita la autorización previa a esta obra social para esa internación, ¿sí? O, por ejemplo, no pidió la prórroga cuando el paciente se quedó más días de lo que tenía previsto, ¿sí? Los débitos también pueden ser por errores, como por ejemplo la facturación de una prestación incluida en el módulo contratado. Por ejemplo, un hospital que tiene contrato con estas obras sociales, donde por cada cirugía, por ejemplo, de apendicectomía, se paga un módulo, ¿sí? Que ya incluye el uso del quirófano. Si el hospital, la clínica o el sanatorio digamos, factura el módulo y además factura el uso del quirófano por separado, eso es un débito, porque está todo junto, ¿sí? Otro error que puede haber es, por ejemplo, en la historia clínica, una fecha o un dato se tachó y se corrigió, ¿sí? Pero el médico no puso su firma o su sello al lado de la corrección, ¿sí? Para validar ese cambio también puede ser un causal de ese débito. Otro causal es la suma de la facturación, un error, ¿sí? Por ejemplo, sumamos mal los ítems de la facturación, ¿sí? O otro error que puede llegar a pasar es en un código de una práctica, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo hablaba de esto de un código de una práctica que incluye otros más pequeños, como era la ecografía del abdomen? ¿Sí? Y lo facturamos por separado. Entonces, ahí también puede ser un rechazo. Después puede haber un rechazo por falta en la presentación de la historia clínica, ¿sí? Falta de documentación respaldatoria, puede ser falta de la evolución diaria en internaciones comunes, falta de firma, falta de desecho del profesional interviniente en esa historia clínica, en la actualización diaria, falta de indicación por ahí médica detallada de una internación, ¿sí? Falta de partes, la parte quirúrgica que no está completo con firma, con sello aclaratorio del profesional interviniente, la hora de inicio, la finalización de esa cirugía, ¿sí? Puede ser por falta de hoja de gastos en internaciones quirúrgicas o ciertas partes por ahí incompletas. Después, puede haber falta de certificación, por ejemplo, de implantes, ¿sí? Y después otra causa puede ser por causa médico-administrativo, ¿sí? Por ejemplo, una internación prequirúrgica no autorizada, ¿sí? El paciente se internó un día antes de la cirugía para, preparaciones que podría haberse hecho de forma ambulatoria, ¿sí? Esa internación extra no fue autorizada. Entonces, es otro causal de débito, ¿sí?
Ejemplo, a ver, otra, puede ser por ciertas prestaciones no convenidas y sin autorización previa. ¿Sí? Se factura un tipo, por ejemplo, de terapia que no está incluida en el contrato, en este caso, de las obras sociales del personal de entidades deportivas y civiles. ¿Sí? Entonces, obviamente que si no está incluida en el contrato y no fue autorizada específicamente, nosotros no la podemos facturar. ¿Sí? Después puede ser otra causa médico-administrativo el tema de superposición de fecha y hora de práctica. ¿Sí? Por ejemplo, se factura una consulta con un cardiólogo, ¿sí? Y una sesión de fisioterapia a la misma hora, en lugares diferentes. Es imposible. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la parte ambulatoria, ¿sí? Que son las prestaciones que no requieren, digamos, una internación, como dice ahí, que los causales son muy similares, ¿sí? Pero se adaptan a lo que es el ámbito ambulatorio. Puede ser por falta de evolución en la historia clínica, ¿sí? Falta de fecha de prescripción o realización de esa práctica, por ejemplo, una orden para análisis de sangre, ¿sí? Que no tiene la fecha en la que el médico la escribió. Puede ser también por falta de firma, falta de sello o matrícula del profesional, ¿sí? Falta de firma del beneficiario, ¿sí? No está firmado, digamos, por el paciente. Falta de prescripción del médico tratante, ¿sí? Por ejemplo, a ver, se factura una sesión de kinesiología, ¿sí? Pero no hay una orden médica clara que la prescriba. Entonces, eso puede ser una causal del débito. También la falta de diagnóstico, la orden vencida, ¿sí? Porque tienen validez de 30 días, entonces se presenta una orden para un estudio que tiene más de 30 días, desde que se emitió, obviamente que va a ser un causal de débito. Bien, también falta de historia clínica en más de una consulta del mismo paciente, el mismo día, por ejemplo, el paciente que tuvo 2 consultas con 2 especialistas diferentes el mismo día, en el mismo centro, en la misma entidad, pero solo hay una historia clínica. ¿Sí? También la falta de historia clínica en más de 4 consultas del mismo paciente en el mismo mes, esa también es otro causal. Después también tenemos lo que son enmiendas no salvadas o subrayadas por el prestador con firma y sello del mismo. Por ejemplo, si alguien corrigió un error en una planilla de facturación, pero no puso la firma y el sello, no es válido. Falta de informe de la práctica de acuerdo a las normas del programa médico obligatorio vigente al momento de la prestación. Otro causal puede ser la falta de informe de todas las prácticas que tienen como requisito la autorización para la presentación de esa historia clínica. La falta de firma y sello del profesional en el informe de la práctica. Por ejemplo, a ver, voy a hacer un laboratorio y no tengo el sello y la firma, ¿sí? En ese informe de laboratorio. Y por último, dice incumplimiento de la normativa del Sistema Único de Reintegro vigente al momento de la prestación del servicio. Por ejemplo, en una práctica ambulatoria, como es una sesión de diálisis, ¿sí? No se registró en el Sistema Único de Reintegro con la frecuencia o los datos que exige en realidad la normativa, va a ser rechazada. ¿Sí? Bien, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y me quiero pasar un ratito más de la hora para solamente esto. Son requisitos para refacturar, ¿sí? Sería como un proceso de apelación que tiene principios generales para la prestación de los documentos correspondientes a la prefacturación. Los requisitos son los mismos que para la facturación inicial.
¿sí? Si una factura original fue debitada porque le falta, por ejemplo, la firma del profesional, al refacturar esa misma prestación, el requisito, ¿cuál va a ser? La firma, ¿sí? No podemos permitir que se vuelva a presentar algo que esté incompleto. Se debe corregir el error, ¿sí? Después hay requisitos adicionales que para lo que es la refacturación, que además de cumplir con todos estos requisitos de la facturación original, al refacturar se debe agregar que la copia de los motivos del débito que originaron esa refacturación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la obra social, la prepaga, envía un informe de débito o una planilla de ajuste de facturación al prestador donde se explica por qué no se pagó. Entonces, al refacturar, el prestador que debe incluir una copia de ese documento. Eso le va a permitir al auditor que reciba esa refacturación saber exactamente qué débitos es el que se está discutiendo. Y también, así como la defensa de los mismos y su soporte documental, que en realidad esto es una parte crucial, donde el prestador debe presentar su argumento, su descargo contra ese débito, explicando, digamos, por qué considera que esa prestación sí debe ser pagada. Y lo más importante, debe adjuntar todo lo que es la documentación que respalda esa defensa. ¿Sí? Esa evidencia, por ejemplo, que faltaba o esa aclaración que era necesaria. ¿Sí? Bien. A ver, en síntesis, todo lo que es la refacturación no es simplemente volver a mandar lo mismo, ¿no? Es un proceso donde el prestador tiene la oportunidad de corregir esos errores documentales, o omisiones que lo llevaron al débito. ¿A qué? La obra social la prepaga no le pague, para decirlo de otra manera. ¿Sí? Y se debe justificar adecuadamente las prestaciones con nuevas o mejores documentación, ¿sí? Mostrando que cumple con todas las normas. Es como una segunda oportunidad para el pago, ¿sí? Entonces exige un trabajo por ahí nuestro, bastante prolijo y bastante completo. Que eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? Si un pago de X prestación fue rechazado, ¿y por qué fue rechazado ese pago? A ver, porque, no sé, vamos a poner la más simple o la más fácil. El médico se olvidó de poner el sellito, ¿sí? Entonces, obviamente, yo no voy a refacturar nuevamente esa práctica que no tiene el sellito. Voy a ir y le voy a decir, doctor, no tengo el sellito, entonces no puedo cobrar esta práctica porque me falta su sellito, doctor. Entonces el doctor va a agarrar el sellito, va a poner el sellito y nosotros vamos a refacturar con ese sellito puesto, que es lo que faltaba. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, escuchen una cosa, yo les voy... Ay, tengo todo pegoteado. Ahí está. Les voy a habilitar el próximo módulo para que lo tengan. ¿Ok? ¿Sí? Por el momento no les voy a tomar la evaluación, lo vamos a dejar para más adelante, quizá para el receso invernal, para que ustedes estén más tranquilos. ¿Sí? Pero quiero habilitarles el próximo módulo. Ustedes son marzo, no mayo. Estaba entrando a mayo, ya les iba a habilitar a los chicos de mayo. Va a decir, profe, se adelantó un montón. ¿Qué les pasó? Bien, lo quiero hacer, ya les subí la filmina del módulo 4. Les voy a habilitar el módulo 5, que ahí tenemos bastante con respecto a qué charlar más que nada, porque
no es tanto PDF, por decirlo de una manera. Hay muchos modelos, por ejemplo, todo lo que es planilla de prácticas quirúrgicas, modelos de formularios y demás. No es tanto PDF, por decirlo de una manera, solo está lo que es el manual de, a ver si yo no me equivoco, el manual de hemoterapia, el nomenclador también bioquímico único está dentro de ese módulo, y después lo demás son fichas de donantes, planillas de prácticas quirúrgicas, modelos de formulario de facturación de consultas, y también el modelo de formulario de facturación de práctica ambulatoria. ¿Sí? Es un módulo que nosotros, bueno, vamos a charlar mucho y también vamos a simular, ¿sí?, varias prácticas, ¿sí?, a cómo facturar, que fue algo que fuimos aprendiendo durante estos meses que estamos juntos. ¿Bien? Así que nos vemos el próximo martes, ¿sí? Les agradezco, como les digo siempre, por bancarme esos minutitos antes de comenzar la clase. Así que disfruten mucho. Y otra cosa, consejo, cuídense, ¿sí? Hay muchas pestes dando vuelta por ahí. Y recomiendo, después cada uno hace obviamente lo que desee, pero si van a ir a un lugar donde concurre mucha gente, preferible volver a utilizar el barbijo, porque se viene bastante jodida la cosa, dijo uno. Así que cuídense mucho, que tampoco el frío no está ayudando, así que un consejo solamente de parte mía, ¿sí?, para que nos cuidemos también un poquito entre todos, ¿sí? Así que les mando un beso enorme a cada uno de ustedes, un abrazo, y si Dios quiere y sale todo bien, nos vemos el próximo martes. Les mando un beso enorme. Chao, chao.